Bendiciones, ¿cómo están? Continuamos con este proyecto de leer la Biblia sin apuro, con entendimiento. Esto que entendimos que vino del corazón del Padre para poder leer, relacionarnos, conocer qué dicen las Escrituras. No es un estudio bíblico versículo por versículo, capítulo por capítulo. Es una lectura de la Biblia. Lo que entendemos es tener un conocimiento general. ¿Qué dice la Escritura? ¿De qué nos habla? Y después podemos ver, cuando terminemos, que realmente la historia de este pueblo de Dios, de este Israel amado de Dios, de nosotros los hijos de Dios. Si bien nosotros sí hacemos estudios bíblicos, que están en nuestros canales, tenemos un canal donde están todos nuestros estudios bíblicos, los PDF, y también de devocionales, disponibles para quien los quiera imprimir, usar para mentorear, discipular, bendecir a otros. Pero este proyecto es lectura, es la lectura para que Dios vaya hablándote a vos. Cada vez que leas puedas registrar, como ya lo hemos hablado en otros videos, registrar qué es lo que Dios va hablándote, qué es lo que llama tu atención, qué es lo que te gustaría profundizar más, qué temas, pero sobre todo saber de qué nos hablan las Escrituras. Y empezamos con este Éxodo capítulo 16, donde Dios da el maná, este pan del cielo. Y yo escribí hace unos días un devocional donde hablaba del maná, y si leemos, el maná vino como consecuencia de que el pueblo murmuraba, que el pueblo se quejaba contra Dios. Se quejaba Moisés, pero contra Dios. El pueblo decía, nos trajo para pasar hambre. Y es cuando viene el maná. Si vemos, dice que Dios le dice a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Pero los hijos de Israel, en el versículo anterior dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Preferían haber muerto en la tierra de Egipto a no estar pasando esto de que estaban en este desierto. Y es Dios cuando envía el maná. Y yo cuando escribía me preguntaba, si no se quejaba el pueblo, si no murmuraba, Dios hubiese hecho llover pan del cielo, le hubiese dado este maná. Y gloria a Dios por este maná, pero fue un alimento del desierto, del día a día, con lo justo para lo necesario, algo limitado, porque si vemos el día que el pueblo entra a la tierra prometida, el maná ya no llueve más, porque ya entraron a la promesa. Y la pregunta era, si no se hubiesen quejado, ¿qué hubiese pasado? Tantas veces en nuestras vidas, si no nos quejáramos, qué diferente que hubiesen sido las situaciones, las adversidades, las dificultades, el relacionamiento con Dios. Y el pueblo era un relacionamiento desde la queja y la murmuración. Ellos se quejaban, murmuraban, reprochaban, reclamaban con esta exigencia. Demen, demen, demen. Capítulo 17, vamos, cuando el pueblo sigue y acampan en Refidim y no había agua. Y es ahí cuando Dios le dice a Moisés que con los ancianos, dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y es así cuando sale agua de la roca y el pueblo puede beber. Y hablando de la vara, escribimos un estudio bíblico que se llama Varas de Poder, que está en nuestro canal de Telegram, en los archivos del canal de Telegram. Ahí están los PDF. Luego viene la guerra con Amalek, donde sostienen los brazos de Moisés entre Aarón y Hur. Sostenían
dice, sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés. Luego capítulo 18 de Éxodo, donde viene Jetro a visitar a Moisés. También nos nombra el nombre de los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Y Moisés le cuenta a su suegro lo que Dios había hecho, cómo los había librado de Egipto. Y Jetro bendice a Jehová y dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Pero ¿cómo pudo conocer, cómo pudo conectarse a esa verdad, a esa fe? A causa de las palabras de Moisés, a causa del testimonio de Moisés. Qué importante que es el testimonio nuestro, qué importante poder hablar y decir lo que Dios hizo en mi vida, cómo me libró, cómo me sanó, cómo me rescató. Y cuando hablamos nuestro testimonio y le contamos a otros nuestro testimonio, los conectamos a ese ambiente de fe, donde un día nos conectamos para que se produjera un milagro. Luego Moisés le cuenta cómo se organiza con el pueblo y lo ve el suegro de Moisés, todo lo que hacía con el pueblo. Y le dice, ¿qué es esto que haces? Y es cuando le ayuda a organizarse, cuando le aconseja, le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo. Y es ahí donde Moisés puede delegar y descansar. Pero dice varones de verdad, que hay varones de mentira. ¿Por qué queda especificado acá varones de verdad? Luego habla en Éxodo 19, Israel en el Sinaí, cuando sube Moisés al monte. Y Dios les dice para que le diga al pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A pesar de todas las murmuraciones, las quejas, Dios seguía con sus promesas al pueblo, seguía amándolo, porque la gracia es mayor. Luego llegan los 10 mandamientos, que ya los conocemos. Capítulo 21 de Éxodo, Dios empieza a darle todas las leyes de convivencia, si podemos decirlo, las leyes sobre los esclavos, sobre actos de violencia, sobre amos, sobre dueños. Capítulo 22, leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias. Habla en el capítulo 23 del falso rumor, habla de las fiestas anuales, de que Él envía su ángel. Dice, y yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios no nos deja solo, Dios no nos abandona. Esto es en el capítulo 23, versículo 20. Capítulo 24. Luego Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Capítulo 25, Dios empieza a hablar de la ofrenda para el tabernáculo. Iba hablando del arca de testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro. Capítulo 26 de Éxodo habla del tabernáculo. Capítulo 27, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, cómo iba a estar, cómo iba a funcionar, el aceite para las lámparas. Y no nos vamos a detener en el tabernáculo, pero sí vamos, si Dios nos habilita, nos permite, si es voluntad del Padre, hacer un estudio sobre el tabernáculo. Y vamos a entender que es mucho más que una tienda donde Dios se manifestaba, es mucho más que eso. Nuestro tabernáculo, el Hijo de Dios. Capítulo 28 de Éxodo habla de la vestidura de los sacerdotes. Capítulo 29, esta consagración de los hijos de Aarón, de él mismo, de Aarón y de sus hijos. Capítulo 30 habla del altar, del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce. Y ustedes al leer pueden escribirlo y preguntarlo a los que no entiendan las dudas en esta lectura, de leer sin apuro pero con entendimiento.
capítulo 31, donde Dios llama a Bezaleel y de Aholiabet. Dice que habló Jehová a Moisés y dice: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ure, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Todo viene del Padre, todo viene del Padre. No es porque somos buenos, por nuestra propia capacidad, es el Padre que ha puesto en nosotros los dones, los talentos, las capacidades. Y he aquí, versículo 6 de este capítulo 31, he puesto con él a Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca y todo. Dios se provee. Él conoce quién lo va a hacer, a quién va a enviar. A veces queremos hacer cosas que Dios no nos mandó o queremos hacer lo que hace el otro, pero es la gracia de Dios sobre cada uno. Es lo que Dios nos envía a hacer a cada uno. Y nos habla del día de reposo como señal. Luego, un versículo antes de ingresar al capítulo 32, nos cuenta la escritura del becerro de oro. Y hasta aquí vamos a llegar en esta lección. Luego continuaremos la próxima desde el capítulo 33. Pero vamos a llegar hasta aquí, hasta este becerro de oro. Cuando Moisés no descendía, tardaba en descender del monte, dice. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ni siquiera dijeron: oremos, porque de pronto pasó algo, preguntémosles al Señor. Y Aarón tampoco dice: esperen un momento, no nos apuremos, oremos, preguntemos al Señor, que nos diga Dios cómo seguimos. No consultaron la voz de Dios, consultaron su voz, y ahí se manifestó lo que realmente tenían dentro, lo que realmente no se veía, pero que estaba: el becerro de oro. ¿Cuántos becerros de oro habrá dentro de nuestro corazón? ¿Cuántas veces no le preguntamos al Señor? ¿Cuántas veces juzgamos a otros que no se apuran, que se demoran, que no hacen las cosas, que hasta cuándo? Y eso, falta de paciencia, ese juicio, lo que hace es mostrarnos cuántos becerros de oro tenemos en el corazón. Quiero bendecirte, oro para que puedas leer, puedas apartar tiempo, puedas meditar en lo que leas, que lo hagas sin ansiedad, sin sobreexigencia. Si no logras leer, realmente puedas nutrirte de las lecciones, de las reflexiones, de los videos que ponemos para ayudarte, para acompañarte en este proyecto de leer la Biblia sin apuro, con entendimiento. Dios te bendiga.